A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Apreciados amigos de este programa, de quienes nos siguen, en este programa de Diálogo Bíblico, muy bienvenidos. Hemos ido estudiando algunos consejos, algunas ideas, algunos contratiempos que pueden haber tenido en su camino, pero si usted ha encontrado esta verdad y si usted tiene un tesoro, ¿lo compartiría con otros? ¿Se lo daría nuevamente a alguien más? Yo creo que de eso habría que pensar un poquito, porque tenemos un conocimiento de una verdad tan hermosa y que está por cumplirse la profecía tan pronto. ¿Cómo no compartirla? De eso vamos a conversar. Dice allí en Isaías 54, es un texto que es el centro de alguna manera de nuestro estudio. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Qué hermoso texto, ¿verdad? Bienvenido, Pastor José Luis, ¿verdad? Luis. Bueno, gracias Raúl. Aquí estamos una vez más para seguir comentando la palabra de Dios. En esta semana vamos a hablar un poquito acerca de cómo compartir la experiencia cristiana que nosotros tenemos, las vivencias con Dios, los testimonios, las soluciones que Dios nos ha brindado, la comprensión que a veces el Señor nos da acerca de la lectura de la Biblia y todo aquello que nos sucede con respecto a las bendiciones que Dios nos provee a nosotros. Tenemos nosotros que contarle a alguien lo que estamos recibiendo de Dios. Este es el sistema divino que ya está anunciado en la Biblia, que dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, todo lo que nosotros recibimos de Dios tenemos que contarle a alguien. Los padres pueden contarle a sus hijos, enseñarles cómo es Dios, qué es lo que han recibido, los testimonios de las grandezas de Dios, algún amigo, algún compañero de trabajo, y que no nos debe dar vergüenza el compartir lo que Dios nos da. Porque ese es el método divino. Dios quiere que nosotros recibamos esas bendiciones de distintas maneras, esas provisiones, pero que nosotros las compartamos. Y como se leyó este texto bien interesante ayer en Isaías 54, que el Señor nos va a dar a nosotros lengua de sabios para poder nosotros compartir esas cosas que a veces no tenemos la palabra adecuada para entregarla a alguna persona que la necesite en un momento determinado. El Señor está dispuesto a ayudarnos en esta obra por el Espíritu Santo para poder nosotros hablar de lo que Dios ha hecho por nuestra vida, por misericordia, por gracia, por fe. Compartir en realidad debe ser por testimonio. Y uno no sabe con quién se encuentra en algún momento en el andar de la vida, cuando andas en la calle, en algún lugar. No sabes con quién te encuentras. Hay un incidente que se relata acá en nuestro estudio de un pastor que tuvo un revés para ir con alguien y después lo encontró en la iglesia. Entonces, yo recuerdo en el camino hacia las Mariposas, donde nosotros estamos, uno va por la carretera y luego dobla a la izquierda para entrar así. Yo recuerdo que un pastor hizo ese giro sin mirar si alguien venía atrás. Entonces casi se produjo un choque muy fuerte y frenaron, se bajó el hombre de atrás a increparlo a él por la maniobra incómoda que hizo, y el pastor le dice: perdón, señor, me equivoqué. Y se acabó el problema. Entonces, a veces por testimonio nosotros tenemos que ser fuertes en cómo reaccionamos frente a situaciones, porque somos lengua de sabios y tenemos que dar un buen testimonio como cristianos y no salirnos quizás de las casillas, porque nuestro testimonio a veces va a servir para que otros entren en este camino o vean un cristiano y no un personaje común y silvestre. Sí, el testimonio cristiano comienza con la vida. Recordemos que más importante que las palabras es la vida de la persona, que trasciende, que se estudia lo que nosotros somos, y podemos hablar muchas cosas, pero la vida es la que finalmente es lo que la persona que nos conoce cree.
Y Jesucristo habló de este testimonio que es un mensaje para todos los que conocen a Cristo. Hablar de las cosas de Cristo, empezar a desarrollar este testimonio, como dice aquí San Mateo capítulo número 28, versículo 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión evangélica que Dios le entregó a la iglesia y le entregó a todos los cristianos, que se repite esta comisión evangélica allí antes de la ascensión de Jesucristo en Betania. En San Lucas capítulo 24, verso 50, Jesucristo vuelve a decir las mismas palabras, pero de otra manera, y se repite esta comisión evangélica también allí en Jerusalén, cuando Jesús también se está despidiendo de los apóstoles, en San Marcos 16, 14 al 19, es decir, Jesucristo habló de la misión de la iglesia, de nuestra propia misión, en 3 oportunidades. Esto nos da a entender que es algo muy importante para Jesús y para la iglesia de hoy también. Y hay algo que es digno de mencionar, porque Mateo 28, 18, fíjate, y yo lo voy a resaltar, porque me es importante. Jesús dice, se acercó y les habló diciendo, fíjate, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego le da la comisión. O sea, fíjate, no es algo tan simple. Vamos llenos de no solo de un mandato, de una comisión, sino de una potestad que Dios nos ha dejado. Y de hecho, el Espíritu Santo, cuando trabajó con los discípulos, tú recuerdas que ellos estaban escondidos. ¿Qué es lo que pasa con ellos cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos, desciende sobre ellos, los llena, salen a hablar y la gente se admiraba? Estos no son los pescadores que no saben hablar, y ahora dice, hasta nos convencen con las expresiones que están diciendo. Y Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días, es decir, no estamos solos en esta obra de comunicar el Evangelio, de hablar de Cristo. El Señor nos va a dar lengua de sabios, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y también tiene el poder para que nuestras palabras humanas, débiles y a veces maldichas, tengan un efecto en los corazones de las personas necesitadas. Quizás sería interesante que nos propongamos orar al Señor y pedirle que nos ayude a ser parte de esta comisión que Dios ha otorgado, que ponga el Señor una persona delante de nosotros para compartir por testimonio el Evangelio. Jesús espera hoy entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión?
libertad de tu corazón. Él será tu Salvador. Él será tu Salvador, Cuando uno mira la vida de Jesús, está llena de actividades, de movimiento. Incluso él tenía tiempo para dedicar a orar, conversar con su Padre. A veces pasaba la noche entera en comunión con él. Incluso cuando uno lee Mateo 9:36, que es una de las expresiones lindas que aparece en la Biblia, Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo pudo él tener tanta fuerza para atender estas necesidades y siempre las veía? Quizás es un ejemplo que deberíamos comenzar a pensar para actuar y compartir, ¿no es cierto? Quizás débil. Hay personas que a veces están en los hospitales y son una forma de, o llegan a compartir con los que están al lado, aún en las situaciones adversas que tienen. Bueno, Jesucristo trabajó predicando el Evangelio como un hombre. Sabemos que Él no usó sus poderes divinos de su deidad. Reconocemos que Él, como todos los profetas del Antiguo Testamento, recibió sabiduría de Dios, recibió el Espíritu Santo, oraba mucho para tener esa bendición de Dios y recibía fuerzas también para poder avanzar y sin cansarse. Pero había una motivación que a Jesucristo lo animaba, porque la Escritura nos dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, y nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder, o sea, Dios le ha atribuido al Evangelio, a la buena nueva, a la vida de Cristo, a las obras de Jesús, a los milagros de Jesús, a la teología del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que es la teología de Dios. Dios le atribuyó un poder en sí misma, que es el poder que el Espíritu Santo llena a una persona para que pueda hablar de Cristo con las palabras de Dios. Es por eso que Jesucristo, a Él lo motivaba siempre el amor. Nunca obligó a nadie. Eso nos dice la Escritura, que Jesucristo dejaba a la gente tomar decisiones. Él no extorsionó a nadie, ni a nadie lo obligó a que le siguiera. Él presentaba la verdad, pero si se despertaba en los corazones de las personas el deseo de seguirle, Él lo aceptaba. Pero por otra parte también nos muestra la misma Escritura que Satanás no obra así. Satanás obliga, Satanás oprime, extorsiona, persigue a quienes no están de acuerdo con él, violenta las conciencias, pero Jesucristo nunca violentó la conciencia de ningún ser humano. Jesucristo atraía, como dice la Escritura, el que a mí viene no le echo fuera. Esa era una manera de trabajar de Jesús y que también tenemos que tener nosotros, porque la manera de Dios es atraer a través de la verdad, del amor y de la fe. Fíjate, mientras tú hablabas, yo estaba pensando en dos incidentes que aparecen en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los obligó a alejarse del árbol. Ellos tomaron la decisión. Sí. Cuando los antediluvianos tuvieron ese problema del diluvio, ¿verdad? Él no los obligó a subir al arca. Son decisiones personales que se deben tomar, ¿no es cierto? Sí. Cuando los israelitas andaban en el desierto, no los obligó a ser fieles, los instaba a que sean fieles, pero proveyó de bendiciones sobre ellos. Quizás nosotros no tengamos fuerza, pero Dios puede darnos el poder para vencer las situaciones. Y por otro lado, estoy mirando acá los consejos para compartir a Jesús que pueden aparecer, que son realmente interesantes mirarlos en detalle, porque da varios consejos en nuestro estudio, pero sería bueno que usted los viera, pero puntualmente lo pusiera en práctica.
Por ejemplo, dice uno de ellos, dice, desarrolla una amistad con alguien. Sí. Es el método de Cristo, como alguien dice, ¿no es cierto? Amistarse con ellos, suplir su necesidad, y luego vendrá solamente el resto. Claro, acá también aparece el texto 1 de Pedro 3:15. Este texto también es muy importante porque el apóstol Pedro expresa aquí la manera como nosotros debemos hablar de lo que creemos, de lo que sentimos, de nuestra experiencia con Cristo, de las cosas que Dios hace en nosotros. Dice en el verso 15 de 1 de Pedro capítulo 3, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primero Dios en el corazón. Estad siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, nos insta a estar preparados, porque más de alguna vez vamos a tener que hablar de lo que nosotros creemos y hacerlo con estas dos palabras que están aquí, estos dos pensamientos y estas dos actitudes, mansedumbre y reverencia, con temor de Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios que lleva a las personas a la eternidad. Y como decía Raúl, comenzando con la amistad, orando por el Espíritu Santo, por las personas que nos reunimos, hablar de nuestras propias experiencias, contarle estas cosas a los amigos y sobre todo cuando hay personas que son necesitadas, porque la necesidad de una persona es la mayor oportunidad que Dios tiene de llegar con el Evangelio. El Evangelio llega muy fuerte en las personas que realmente necesitan algo de Dios o algo de la vida y están afligidos y buscan un refugio en el Señor Jesucristo también. Fíjate que interesante, fuera de lo que tú has dicho, también tenerlo presente en nuestras oraciones, porque eso produce un nexo entre uno, el Señor, y la persona. Hoy me contacté con una persona, ¿no es cierto? Ojalá que esa palabra que le dije sea para bien, ella te reconozca. O sea, eso hace un nexo de preocupación. Dice la Escritura que Dios, de alguna manera, creo que la Escritura en el Juan lo dice, que Dios abre caminos, pero también ayuda para que ese camino sea posible recorrerlo. Claro, y otra cosa que es importante, Dios prepara a las personas. Dios conoce a todo el mundo. Sabe lo que viven las personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de asistir a una iglesia, no han tenido la oportunidad de leer una Biblia, no han tenido ninguna educación religiosa en su casa, pero Dios las conoce. Y el Señor detecta que algunos están tratando de salir de ese medio de confusión y buscando la luz del Señor, buscando alguna respuesta. Y Dios sabe que en diferentes partes del mundo, de una población X, hay gente que está clamando al cielo para buscar una solución. Y Dios, cuando tiene una persona que está preparada, como dice el apóstol Pedro, si hay alguien que está preparado, Dios se encarga de conectar a esas dos personas. La persona que está necesitada, la persona que necesita a Dios y también la persona que puede darle una solución con el Evangelio. Ahora, no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos que he vivido que son gratos cuando una persona te dice, y yo me podría bautizar. Pero para eso hay un camino que recorrer, para eso hay un sendero. Antes tiene que haberse conversado la palabra de Dios, llevarlo a buscar al Señor, saber que en Él está la solución a su problema. Y cuando eso suceda, la pregunta y la inquietud va a salir solo y va a ser un momento muy grato para decirle, sí, tú puedes. Hoy me detuve y comencé a soñar. Cerré mis ojos para así volar. Y vino un ángel en mi dirección. Me dijo, ven, su mano me extendió. Y me llevó a un lugar de paz. Había salvos en todo lugar. Me daban gracias con una canción. Miré al ángel con gran emoción.
Oh hijo, ven, este es tu lugar. Tu lucha fue valiente, no sufras más, no llores más, llegaste al hogar. El ángel le explicó la situación, hay una historia en cada corazón, de un libro que pudiste entregar, o una revista que fuiste a dejar. Esas semillas que plantaste ayer, el Santo Espíritu hizo crecer, y puedes ver que hoy están aquí, pues tu misión cumpliste estando allí. Oh hijo, ven, este es tu lugar. Tu lucha fue valiente, no sufras más, no llores más, llegaste al hogar. Oh hijo, ven, este es tu lugar. Tu lucha fue valiente, no sufras más, no llores más, llegaste al hogar. No sufras más, no llores más, llegaste al hogar. Hay situaciones que realmente son complejas y difíciles a veces, especialmente cuando hay familias que no aceptan el Evangelio, aunque lo conocen. Se han alejado, especialmente cuando hay hijos que se han alejado, es complejo, ¿verdad? Pero fíjate que aquí aparece el nombre de Efraín, que de alguna manera es el reino del norte que se alejó de Dios. Es un reino que desapareció prácticamente, las raíces casi no quedan. Se fue, ¿no es cierto?, en el momento en que se hizo la división del reino. Pero cómo, fíjate, en Oseas hay una repetición de cómo Dios insiste en llamarlos y atraerlos y dejarlos que se vengan hasta Efraín es dado a ídolos. Déjalo, dice Oseas. Pero mientras yo curaba, Oseas 7 dice 1, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entre el ladrón y el salteador despojaron con fuerza. En otras palabras, eran bandas de salteadores, dice. En otras palabras, qué triste la condición de esta gente así. Que se va, pero aún hay esperanza. Efraín era una tribu que estaba al norte de Jerusalén. En realidad era la última tribu del norte, del reino del norte. Pero Efraín, por estar tan cerca de Jerusalén, las personas de Efraín tenían mucho contacto con los que estaban en Judá y tenían más luz espiritual que los que estaban más al norte. Era el momento en que Efraín tomara decisiones porque tuvo mayores oportunidades que las tribus que estaban más alejadas de Jerusalén de convertirse y de no ser destruidos con el reino del norte. Uh-huh. Dios había hecho un plan para que Efraín se salvara y trató a través de los profetas de que esa tribu
se convirtiera y que Dios aplazara su misericordia como lo hizo con Judá. Dios lo incluyó en la destrucción del norte y nos menciona la Escritura que Efraín era muy rebelde, muy errante, pese a tantas promesas y a tantas intervenciones divinas que tuvo. Y nos dice la Escritura que Efraín, dice aquí, y verá su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria. Aquí tenemos Oseas capítulo 5, verso 13. Y luego dice, él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Efraín tuvo esas oportunidades de Dios como le puede suceder a una familia actual, como tú mencionabas. Dentro de la familia a veces lo más común es que haya un esposo, un hijo o una esposa dentro del núcleo familiar que no tiene la fe, no tiene la confianza en Dios y decide vivir una vida sin Dios. Mientras tanto, el resto de la familia está allí orando por él o por ella, está haciendo la obra, está tratando de invitarlo a la iglesia, tratando de que lea la Biblia, tratando de que no siga el camino de una vida disipada, una vida corrupta, una vida de vicios. Y allí está la persona luchando. Así luchó Dios por Efraín, luchó de muchas maneras para que realmente esta tribu se pudiese salvar. Dios hizo todos los intentos. Sin duda que muchas de las familias de Efraín se convirtieron, las que estaban más cercanas, pero la tribu entera prácticamente pasó al destino del reino del norte, que fueron destruidos antes del año 700 a.C., más allá de 150 años antes que fuese destruido el reino del sur, que era el reino de Judá. Pero no hay que perder la esperanza, la oración, la fe de una madre por un hijo, la intervención divina permanente, constante, tiene un resultado. Y nosotros lo hemos visto que el amor familiar, el amor de un amigo, el amor de un padre, de una madre, el amor de un hijo, logra que haya un resultado de parte de Dios. Dios interviene en el corazón de las personas. Fíjate que nos da un consejo aquí que deberíamos nosotros sentirnos contentos porque Dios tiene salidas y quizás la respuesta no la podamos ver en vida, pero a lo mejor algún día. Todos hemos tenido momentos de debilidad, pero lo lindo es que el Espíritu Santo va a trabajar, va a actuar para recuperarnos, para ser recuperados. Y aquí hay un texto que está en Zacarías 10 que contiene algunos mensajes hermosos acerca de cómo Dios trajo a su pueblo. Y quizá no lo vamos a leer completo, pero dice, capítulo 10 de Zacarías, versículo 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo, a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. ¿Tú recuerdas cuando Jesús miró a la multitud y dice, hagan algo en esto? Son como ovejas que no tienen pastor. Claro, y las personas que están tratando de salvar a otras dentro de una familia, o salvar a algún amigo, o salvar a un compañero de trabajo, el consejo que Jesús nos da y que aparece también en una declaración de un hermoso libro llamado Ministerio de Curación, que dice esta declaración, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ese es el argumento más poderoso. Un cristiano amable y amante. La gente lo nota. Y nosotros debemos tener algunas pautas para poder trabajar por esas personas que a veces son un poquito rebeldes, que no entienden. Primero, reflexionar, estudiar sus vidas en oración, tener palabras oportunas para ellos,
saber de que no estamos solos en la manera de ganar a esas personas para Cristo. Pedirle al Señor que nos dé tacto para no romper relaciones y que Dios prepare oportunidades, porque cuando estamos orando por esas personas, Dios siempre va a preparar una oportunidad propicia para que la persona esté en un momento de aflicción, un momento que se abra a un consejo de nuestra parte. Y esa es una labor que hace Dios, no la hacemos nosotros. Pero como dice Pedro, debemos estar preparados para presentar allí el argumento del Evangelio. Fíjate que Efesios capítulo 3, 17 en adelante nos da un consejo extraordinario, pensando en esto de compartir, de entregar el mensaje, dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender por todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el 19 dice lo siguiente: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Qué desafío para nosotros que estamos hablando y para usted que nos está escuchando. Que el Señor los bendiga y los acompañe y compartamos esta linda verdad con otros. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.